Muy buenas noches, chicos. Aquí con la unidad del Passive Voice and Active Voice. La voz activa y pasiva en inglés son muy frecuentes tanto en publicidad como en el mercadeo de todos los días. Y son importantes porque con ella perseguimos la atención del cliente. Entendemos como voz activa todo aquello que conlleva un sujeto, un verbo y un objeto. Esta es la estructura de la voz activa. Por ejemplo, Dad washed the car. Dad washed the car. Millie is baking a cake. They wore a sweater. En la voz activa es el sujeto el que realiza la acción. Sin embargo, en la voz pasiva es el objeto, es decir, la acción ejecutada por el sujeto en la voz activa después del verbo, es lo que va a resaltar la voz pasiva en su estructura. Entonces tenemos objeto, verbo y sujeto. Veamos. En la voz activa, papá lava el carro, ¿cierto? Dad washed the car. Son ejemplos sencillos para que puedan entender. Dad washed the car. Pero cuando pasamos a la voz pasiva, lo que más resalta, lo que más queremos llamar la atención es la acción que hizo el padre, que fue lavar el carro. Entonces, el carro es el objeto que da la importancia al sujeto. Ese objeto va a ir acompañado de un verbo en pasado participio. Y al final vas a encontrar el sujeto, es decir, el padre, como un agente pasivo, es decir, que no tiene gran importancia en la oración, porque se asume que alguien lavó el carro. Millie is baking a cake. O sea, Millie está horneando una torta, ¿verdad? ¿Qué cosa está horneando Millie? ¿Qué es lo más importante que está haciendo Millie? Hornear la torta. Entonces, la torta vendría siendo el objeto más importante que hay que resaltar en la voz pasiva, la acción que hizo Millie. Igualmente, ellos usaron un suéter, que fue lo que ellos usaron, un suéter. Lo más importante de la acción que realizó Jay fue el suéter, ¿cierto? El suéter es el objeto primordial y lo que tú quieres resaltar. Entonces, the sweater was worn by them. A cake is being baked by me. Puedes observar que los sujetos siempre van a permanecer al final del complemento. Por ello se le dicen que son pasivos, es decir, no conllevan una gran importancia, porque se asume que alguien cometió la acción o el evento o hecho. Aquí puedes ver y visualizar la estructura de la voz activa y pasiva. Sujeto más la acción más el objeto. El objeto más la acción más el sujeto pasivo. Sujeto, acción, objeto. Objeto, acción, sujeto. El perro muerde a Timmy en el brazo. Entonces, si el perro mordió a Timmy en el brazo, que es lo más importante que hay que resaltar, a quién mordió. En este caso fue a Timmy. Y Timmy vendría siendo el objeto indirecto, la persona que fue afectada por la acción del perro. Entonces Timmy fue mordido en el brazo por el perro. El sujeto es pasivo, se supone que alguien muerde a Timmy. Esa es la razón por la que el sujeto es pasivo. No tiene gran relevancia, pues se asume que hay una persona que realizó la acción. Igualmente pasa con Sally, condujo su carro fuera
de la carretera. Entonces, Sally drove her car off the door. Okay. Sally drove her car off the road. ¿Qué es lo más importante que Sally hizo? Conducir el carro. Entonces, el carro es el objeto directo que va a ocupar el sujeto de tu oración pasiva. Hay que tener en cuenta los cambios verbales. Aquí tienes algo más condensado de información sobre las formas básicas de la voz activa y los tiempos verbales. Esos tiempos verbales se componen primero de la estructura, que fue lo que acabamos de observar aquí. La estructura base. Y luego viene todo lo que conlleva los cambios verbales. Es decir, que si un verbo está en pasado simple, como washed, pasado regular, cuando cambias a voz pasiva, ese verbo debe ser conjugado con pasado participio. Si hablamos de pasado, bueno, tiene que corresponder a pasado también aquí, en voz pasiva. O sea que el cambio debe mantenerse igual, pasado con pasado. Aquí hay algunas reglas. Bueno, ya vimos la estructura básica de lo que es una voz activa, que son los que muestran el sujeto que ejecuta la acción, y la voz pasiva es el sujeto que recibe la acción del verbo. Segunda estructura de la voz activa es sujeto, verbo, objeto, es decir, una oración de las más comunes en afirmativa. Ram writes a letter. Entonces, Ram escribe una carta. Esto conlleva a que la persona que hizo la acción real de escribir la carta fue Ram. El sujeto es el actor principal. Mientras que en la pasiva, el objeto se convierte en la acción principal. Es decir, la carta es escrita por Ram. Fíjate que estamos en presente simple, write, y ahora aquí en pasado participio. La regla para la voz o para los cambios de voces, primero debe tener un objeto que se convierta en sujeto. Debe usar correctamente la forma del verbo to be, pasado participio. Hay excepciones en que se utiliza un tercer verbo y se le añade el by al final de la oración si lo requiere. Fíjate que en este caso sí se requiere, ¿verdad? By Sally, by the dog. Presente, tiempo presente. Aquí tenemos el presente de los cambios de pasiva activa, ¿no? Aquí tenemos presente, pasivo. La importancia de esto, important shortcuts, hay algunos ítems que son importantes saber, que solamente se utilizan los verbos transitivos para tener un cambio pasivo. Y que siempre se usa un tercer verbo en pasivo. Los pronombres cambian, pueden ser I, a mí, he, a him. El tiempo presente se utiliza she writes a letter is written. En pasado simple sería she wrote a letter was written. Futuro, she will write a letter will be written. Perfect tense passive, she has written a letter. En activa, pasiva, a letter has been written by her. Hay errores comunes, por ejemplo, a letter is wrote by Ram. No puedes utilizar un pasado simple en pasivo, tiene que ser en pasado participio. Es decir, a letter is written by Ram. No dices una carta es escribió por Ram. No, lo correcto es una carta es escrita por Ram. She was written a letter. A letter was written by her. Yes. Ella fue escrita una carta. No, una carta fue escrita por ella. Entonces, las formas pasivas no utilizan verbos intransitivos. Los verbos intransitivos no aplican con voz pasiva. Es decir, no puede haber cambio si hay una voz
una oración en intransitivo. ¿Cuáles son los verbos intransitivos? Que no aceptan cambios a pasivos. Por ejemplo, los verbos de acción como correr. Corrió una milla. ¿Qué cosa corrió una milla? Entonces, el correr no es un verbo transitivo, es intransitivo. Otro verbo intransitivo pudiese ser llover. Hoy llovió mucho. ¿Qué cosa llovió mucho? Mucho ha llovido hoy. No tiene sentido, por lo tanto los adverbios de tiempo y de lugar no corresponden a los cambios de verbos o oraciones en pasivo. Aquí hay una revisión de todas las reglas, las formas verbales, cómo deben cambiar. Si tienes una oración activa, debe cambiar a pasiva utilizando el verbo en pasado participio. Y así con el pasado indefinido, el presente continuo, pasado continuo, presente perfecto. Cada uno tiene su forma diferente de ser conjugado. Estas son las conjunciones. Si yo encuentro en mi oración un presente continuo que tenga el is o am o are not más un verbo y un ing, debo cambiar a voz pasiva con el verbo en pasado participio y agregarle el being para formar así la voz pasiva. Igual pasa con el past perfect. Si en mi voz activa es had, en mi voz pasiva sería had been más otro verbo. Esto se cumple aquí. Fíjate, wash the car. Este es pasado simple. Te vienes al cuadro, buscas pasado simple. Simple past, present, past indefinite, present continuous, past continuous. Entonces, past indefinite. El pasado debería ser sí. Y pasado es that washed the car. Pasado simple. Entonces, al pasivo yo debo agregarle el was y mantener el pasado participio del verbo. ¿Ves? Pasado, was o were. Entonces, esos son los cambios a los que tienes que tener mucho cuidado y ser muy cauteloso al usar los cambios y conjugaciones de activa a pasiva. Finalmente tenemos algunos ejercicios. La administración presente simple, ¿verdad? Me dicen en paréntesis que debo cambiar esta oración a presente simple. Es decir que esta oración que se refiere a la administración está en voz activa porque el gerente regional, the regional manager, aprueba el presupuesto anual en los meses de enero. ¿Qué tengo que hacer? Procedo. Y coloco. The regional manager, me dicen que es presente simple. El gerente puede ser ella o él. Utilizo is. Okay. Si es presente simple, este verbo debe estar en pasado participio. Approve. ¿Sí? Is approved by. ¿Quién hizo la acción? The present is approved by the annual budget every January. ¿Estará correcto? No está correcto. Y no está correcto por la sencilla razón de que este es el sujeto, voz activa, y yo quiero resaltar lo que hizo el gerente. ¿Qué fue lo que hizo el gerente? Aprobar el presupuesto anual. Entonces, el presupuesto anual, quedaría la oración así. The annual budget, yes, present. Si está en presente, voy a mi cuadro. Indica que el presente debo agregarle el is o am o are. En este caso, presupuesto me indica que es una sola cosa, así que le voy a agregar el is. Is approved. Y el verbo en pasado participio con el regular. The annual budget is approved
by the regional manager. Correcto. Así es que se hace la voz activa a voz pasiva. Aquí lo tienes ya realizado y yo te lo expliqué cómo es la acción que cambia, ¿no? Cómo es la conjugación, explicándotela con el cuadro. La publicidad, bueno, aquí también se lee que el equipo de marketing lanzó una nueva campaña a los medios de comunicación, que es lo más importante, lo que hizo, ¿verdad? El equipo de mercadeo. El equipo de mercadeo hizo algo importante, que fue lanzar una campaña social a los medios de comunicación. Entonces, una campaña nueva a los medios sociales o a los medios de comunicación está siendo lanzada por el equipo de mercadeo. De este mismo modo, vas a realizar los siguientes ejercicios que están debajo para esta clase que viene presencial. Entonces, les dejo la grabación aquí. Por favor, estudien y repasen toda esta información en las láminas. Están bien definidas, voz activa, voz pasiva. Tengan siempre en cuenta los cambios verbales y, por supuesto, el o la conjugación de las reglas que conforman los verbos de activa a pasiva. Y que sepas que cuando hagas este ejercicio, lo más importante es resaltar lo que hizo el sujeto. Fíjate, the local agency, la agencia local, guía a 20 turistas internacionales por el centro histórico o el casco histórico ayer. Me están diciendo que fue ayer, me dicen que debo pasar esa oración a voz pasiva, pero en pasado simple. Entonces usted se va a su cuadro y busca el pasado simple aquí. Si está en activa, yo la cambio a pasiva. Quedaría de este modo. ¿Cuál es la acción más importante que hizo la agencia? Exacto. Los 20 turistas internacionales, ¿sí? Fueron guiados. Así debe quedarte la oración. Los 20 turistas fueron guiados. 20 international tourists were guided by the local agency. Okay, and through the historic center yesterday. Así es que debe quedarte la oración. De todas maneras, practícalo y en clase pues lo vamos a corregir y explicar cualquier duda que puedan tener. Bien, muchísimas gracias. Aquí está la información para la clase de hoy. Muchas gracias, feliz noche.